Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, ahora pues muchas felicidades a toda la región centroamericana, porque este día pues estamos celebrando nuestra independencia, ¿verdad? Así que muchos saludos a todos aquellos que ahorita están descansando y me van a estar escuchando por acá, que van a estar ahí en las redes, van a estar pasándola, pero se van a quedar aquí, ¿verdad? Van a estar deslizando su página, pero se van a quedar aquí escuchando esta poderosa palabra de Dios. Así que en este momento te doy la bienvenida a mi mesa espiritual y vamos a compartir, ¿verdad? Esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón en este momento para compartirla contigo. Y como tú ya sabes, a mí no me gusta quedarme con la palabra que Dios me da. A mí me gusta compartirla contigo para que así juntos podamos crecer, ¿verdad? Espiritualmente. Así que en este momento yo te voy a invitar, si tienes tu Biblia por ahí, ¿verdad? Que la abras ahí en Deuteronomio capítulo 34, ¿verdad? Deuteronomio 34, vamos a leer del 10 al 12. Deuteronomio 34 del 10 al 12. Bien, yo solo te lo voy a parafrasear aquí, ¿verdad? Los puntos más claves para que vayamos avanzando. Y el tema que yo le he puesto a esta reflexión es, ¿quién eres tú? Vamos a hablar de esa identidad que muchas veces pues nos cuesta a nosotros comprender. Hablamos mucho oímos mucho decir la identidad espiritual, pues ahora vamos a entender de qué se trata. Bien, pero antes de leerlo, vamos a orar para que nuestro Dios sea que tome control de todo lo que se va a hablar acá. Así es que acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias por este momento, Señor, que nos estás permitiendo acá de venir y compartir esta palabra de Dios. Gracias, Señor, por un día más que nos das, porque nos permites abrir nuestros ojos en esta mañana. Gracias por ese aire que estamos respirando, por el oxígeno, por todo lo que nos permites tener en este momento. Gracias por todas esas bendiciones que nos has dado y por la vida sobre todo. Te ponemos, Señor, en este momento, este espacio, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, que seas tú aquí, Señor, expresando estas palabras a mis amigos, a mis hermanos que están al otro lado de la pantalla, Señor, que seas tú hablando para que esos corazones puedan ser, sembrada esa semilla, pueda ser esa tierra fértil donde esa semilla pueda ser sembrada y pueda cosechar, Señor, al 100 por 1, como tú dices en tu palabra. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Hazme un favor, Josué, encendeme la luz. Bien, después de esta interrupción, vamos a seguir acá, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 34, 10, 12, ¿verdad? 34, 10, 12. Vamos a ver cómo dice aquí, parafraseándola. Dice, hablamos de Moisés y estamos en aquel punto exacto donde Moisés ya, ¿verdad? Se va, Dios lo llama a su presencia, ¿verdad? Entonces dice ahí la palabra de Dios, tú lo vas a leer completo, que sube, ¿verdad? Sube a ese monte donde Dios pues lo llama, ¿verdad? Su presencia. Pero hay ciertas cualidades, ciertas características que yo quiero hacer aquí énfasis porque estamos hablando de identidad. Y vamos a ver qué es lo que Dios decía de este hombre, qué es lo que Dios dice de Moisés. Dice ahí que no se ha levantado, dice, otro profeta en Israel que haya conocido a Jehová cara a cara. Una de las características que Moisés tenía era que él hablaba con Dios cara a cara. ¿Qué significa eso? No es que lo haya visto, ¿verdad?, con estos ojos naturales como nosotros podemos creerlo, no, sino que significa que él hablaba con Dios como quien está hablando con un amigo. Así como cuando tú te encuentras a esa mejor amiga o ese mejor amigo y tú empiezas a compartirle ciertas cosas tuyas, muchas veces hasta personales, ¿verdad? Entonces así era Moisés con Dios. Cada vez que Moisés venía a la presencia de él, tenía esa confianza con él, hablaba con él así, con esa amistad. Por eso está diciendo que no ha existido otro profeta como Moisés que habló con él cara a cara. Además dice nuestro Dios allí que Moisés, que nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová envió a hacer en Egipto. Ningún otro profeta ha sido como ese instrumento, porque tenemos que hacer énfasis en esto, que no fue Moisés específicamente el que hizo esos prodigios, sino que fue Dios utilizando a Moisés.
Moisés fue nada más el instrumento para que Dios pudiera mostrar esos grandes prodigios. Dice aquí que no ha habido otro hombre como él, ¿verdad? Donde se haya manifestado esos grandes prodigios, esas grandes manifestaciones sobrenaturales que se vieron allá en Egipto para poder liberar a ese pueblo que estaba en esclavitud. Además dice que nadie más tuvo esa manifestación de poder y hechas en grandiosos y terribles, tan grandiosas y terribles, ¿verdad? Como lo que se vio en Israel en ese momento, ¿verdad? Como lo que estuvo a los ojos de todos los israelitas. Nunca habían visto esos acontecimientos de esa manifestación, de ese poder, de esos acontecimientos terribles, ¿verdad? Pero no terribles porque son maravillosos, grandes y sorprendentes, ¿verdad? Entonces no se ha visto otra cosa semejante como la que sucedió en esa época allá en Israel. Esto es lo que Dios dice ¿de quién? De Moisés. Ahora bien, ¿qué dice el Señor de ti? ¿Qué dice? ¿Cómo te conoce Dios a ti? Porque esto es lo que está diciendo Dios. Las personas dicen también de Moisés esto. Bueno, sabemos que toda la identidad, ¿verdad?, que se le dio a Moisés en este momento, que es el libertador, ¿verdad? Ese era su propósito, libertar al pueblo de Israel. Pero también ya nosotros enfoquémonos en nuestra área. Sabemos todos cuando nacemos siempre nos llevan, van a registrarnos, ¿verdad?, a una institución que se llama alcaldía municipal o con el abogado, ¿verdad? Ahí llegan le ponen la identidad, el nombre que tus padres han escogido, son los que te colocan en ese documento y así es como tú te llamas, ¿verdad? Y esa es tu identidad. Pero bien, ¿cómo es que nosotros podemos entender que Dios nos da también identidad? Ahora, ¿cómo vamos nosotros a saber quiénes somos en Dios? ¿Verdad? ¿Quién dice Dios que somos nosotros? Eso es lo que vamos a ver ahora. Qué importante es que tú sepas quién eres en Dios, ¿verdad? Esa es parte de la identidad. Bueno, para empezar vamos a decir que allá en Juan 1:12 dice el Señor que nosotros somos sus hijos, porque dice ahí que a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Todo aquel que le ha reconocido en su corazón, todo aquel que ha abierto su corazón a Cristo, todo aquel que ha permitido que Él entre y selle su corazón, es hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, nosotros somos hijos de Dios cuando hemos venido a Él, cuando hemos venido arrepentidos de nuestros pecados, cuando hemos venido arrepentidos de nuestra vida pasada, nosotros venimos ante Él y le damos a Él el señorío de nuestra vida. Entonces, ahí es donde Él nos marca como hijos de Él. Además, ¿quién dice Él que somos? Allá en Juan 15:15 dice que nosotros somos sus amigos. Ya no vamos a ser siervos porque dice que el siervo solamente sirve pero no conoce a su Señor. Pero en cambio Él dice que nos ha dado a conocer quién es Él. Por eso Él ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos, que es mucho más que un siervo, ¿verdad? Ahora bien, también dice en Mateo 5:13, ¿verdad? Mateo 5:13 dice que nosotros somos sal, ¿verdad? ¿Qué hace la sal? Bueno, la sal que nosotros muy comúnmente conocemos lo vemos más en el área de la cocina, ¿verdad? Y qué tremendo es comerse un alimento que no tiene sal o que está mal condimentado o queda al extremo o no queda nada, ¿verdad? Que está simple. No se puede degustar un alimento así, no se puede deleitarse en saborear algo así, ¿verdad? Entonces, pero dice el que nosotros somos la sal de la tierra, donde hay desesperanza, donde hay desilusión, donde no hay ninguna salida, pues nosotros venimos con la palabra de Dios, con lo que nosotros conocemos, a dar esa salida, a dar esa luz, a dar ese camino a esas personas que no hayan sentido a la vida. Nosotros venimos con la palabra de Dios a dar consuelo, ¿verdad? Entonces por eso es la palabra de Dios que nosotros somos esa sal, porque andamos cargando al Espíritu de Dios adentro, y el Espíritu de Dios es el que nos hace actuar de esa manera. El Espíritu de Dios es el que pone las palabras exactas en nuestra boca para que nosotros podamos servir de ayuda a aquel que lo necesita. Por eso es que somos sal de la tierra. Además dice la palabra de Dios que somos luz. Allá en Mateo 5:14, 16
Dice que somos luz y que una luz no se puede esconder, que tiene que ponerse en alto para que sea vista por todas las personas. Una luz que hace ilumina, una luz lo que hace es que muestra el camino. Ya no hay oscuridad cuando llega la luz. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar donde las personas también están ahí perdidas en su camino, no saben qué hacer, pues nosotros venimos igualmente a mostrar, ¿verdad?, esa luz de Cristo, a mostrar esa salida a través de la palabra de Dios como guías, ¿verdad? Porque la luz ilumina, entonces nos convertimos en guías para poder llevar esta gente hacia los brazos de Dios, donde está esa respuesta, donde está esa solución al problema que él tiene o ella tiene. ¿Qué más dice que somos? Que somos atalaya, dice allá en Ezequiel 2:17, que él nos ha puesto como atalaya en el pueblo. En este caso está hablando de Israel, pero nosotros somos atalaya. ¿Qué significa eso? Que nosotros venimos y expresamos la palabra de Dios. Cada vez que nosotros compartimos una palabra de Dios, cada vez que vamos a predicar el evangelio, cada vez que nos paramos en algún lugar para poder compartir la palabra de Dios, estamos convirtiéndonos en atalaya, porque estamos siendo la voz de Cristo en ese momento, como lo estoy haciendo ahorita contigo. Yo estoy compartiendo la palabra de Dios en este momento y yo me estoy convirtiendo ahora en una atalaya porque te estoy compartiendo un mensaje de Jesús. Te estoy compartiendo un mensaje que está en la palabra de Dios. Así mismo es, ¿verdad? Cuando nosotros venimos en cualquier lugar que nos encontremos y empezamos a compartir la palabra de Dios, nos estamos convirtiendo en una atalaya. Además dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pero este sí lo quiero leer como está exactamente aquí en la Biblia, porque solamente te he dado las citas, pero ahora quiero leer literalmente acá en 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí quiero hacer la pausa. ¿Para qué? Porque muchos decimos, sí, yo soy real sacerdocio, sí, yo soy un linaje escogido, sí, yo soy un pueblo de Dios, sí, yo soy el sacerdote, el rey, yo soy aquí. Ajá. Pero ¿para qué? ¿Para qué Dios nos dio ese título? Ahí dice para qué. Y eso es lo que vamos a leer. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. No podemos estar en la oscuridad. No podemos estar escondidos. Porque dice aquí, nos llamó para que anunciemos, que hablemos, que expongamos, que digamos, que proclamemos, que gritemos a los cuatro vientos todo aquello que el Señor ha hecho con nosotros, todo lo que conocemos de Él. No nos podemos quedar con ello, porque entonces estaríamos siendo egoístas. Estaríamos siendo egoístas si nos quedamos con aquello que el Señor nos ha dicho en nuestro corazón y no compartimos con los demás, ya sea con los mismos de nuestra iglesia o con aquellas personas que no conocen a Cristo todavía. Nosotros debemos de proclamar el evangelio, debemos de compartir las palabras de Dios, debemos de que la gente conozca qué es lo que hay en su santa palabra. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida que hay aquí para ellos? ¿Cuál es la esperanza? Hay mucha gente que muere sin esperanza. ¿Por qué? Porque ¿a dónde está ese real sacerdocio? ¿A dónde están esa nación santa? ¿A dónde están esos hijos de Dios que van a compartir esa palabra de Dios a aquellos que están perdidos en la oscuridad? Y nosotros somos los que tenemos que dirigirlos hacia la luz verdadera que es nuestro Señor. No podemos estar escondidos, no podemos estar callados, no podemos callarnos una verdad que tenemos aquí adentro que nosotros conocemos y que es la palabra de Dios. Y ahí dice que nosotros sí somos real sacerdocio, pero no para venirnos y ponernos sobre los demás, sino ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois mi pueblo, pueblo de Dios, dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No nos podemos quedar con un mensaje así, escondidos. No nos quedemos escondidos con ese mensaje. Nosotros
alcanzamos misericordia porque hubo alguien que nos compartió la palabra. Alcanzamos misericordia porque hubo alguien que llegó allá a la plaza, llegó allá al parque, llegó allá a la licorería, llegó allá donde tú estabas, en cualquier lugar. Ahí esa persona llegó y ahí te compartió la palabra de Dios y por misericordia tú viniste a Él y Dios te perdonó, te sacó muchas veces a muchas personas de esos caminos horrendos, terribles, ¿verdad? Temerosos. El Señor te sacó de ahí, pero no para que te fueras a quedar con esa luz escondida, sino para que vinieras y compartieras a otro de lo que tú ya conoces. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Eso es lo que nosotros somos. Así es como Dios nos ve a nosotros. Esa es la identidad que Dios nos da. Que nosotros, es cierto, nos llamamos así, pero debemos de también dar esa parte que es de venir y compartir la palabra de Dios a todo aquel que no conoce de nuestro Señor y dar luz a aquel que está perdido en la oscuridad. Nosotros no estamos llamados para estar en la oscuridad, no estamos llamados para estar escondidos, no estamos llamados para estar en las cuevas, no estamos llamados, ¿verdad?, a estar encerrados, estamos llamados a dar esa luz, a dar esa motivación a esa gente que lo necesita a través de la palabra de Dios, a dar esa instrucción, ¿verdad?, que la persona necesita. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos fortalecer nuestra identidad? Porque ya sabemos que somos real sacerdocio, ya sabemos que somos nación santa, que somos pueblo escogido. Es cierto, verso, dice ahí que ese es el pueblo de Dios. Ok, eso es lo que nosotros somos. Pero ¿cómo podemos nosotros venir y decir, cómo fortalecerlo? Nosotros tenemos un equipaje. Un equipaje que cuando nosotros veníamos lo traemos implícito, que algunos no lo hemos identificado, esa es otra cosa. Pero todos nacimos con un equipaje, lo tenemos implícito. Si lo descubrieron, pues gloria a Dios, y si no, pues hay que descubrirlo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder realizar ese propósito para lo que nosotros hemos nacido. ¿Cómo podemos refortalecer esa identidad? Bueno, en primer lugar, conoce quién eres. Y es lo que acabamos de ver. Conoce quién eres, cuál es tu identidad, conoce quién eres. Ahora, identifica tus talentos y tus dones. ¿Qué es lo que Dios puso dentro de ti? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Para qué tienes habilidad? ¿Cuáles son tus dones? Y tú tienes que identificarlo. Y una vez los tengas identificados, pues tienes que empezar a desarrollarlos, tienes que empezar a alimentarte para poder crecer en esos dones. Dice también acá, identifica qué tipo de unción es la que posees. Los dones no funcionan si no hay unción. Para que tus dones funcionen, para que tus dones tengan los frutos, que para lo cual realmente los andas allí o los vas a emplear, tienes que utilizar la unción. Sin unción no hay poder sobrenatural. Y los dones siempre son para poder manifestar ese poder sobrenatural. Entonces, si no hay unción, no puedes demostrar esos dones. Entonces, tienes que identificar cuál es la unción que tienes y poderla alimentar a través de la presencia de Dios. Conoce tu propósito, para qué naciste. ¿Y eso cómo lo vas a descubrir? En la presencia de Dios, porque Dios es quien te lo va a revelar. Dios es quien te va a decir a través de su palabra, a través de esa comunicación que tú tengas con Él. Así que tú cuando vengas y sepas cuál es tu propósito, no te quedes estancado. Tienes que seguir trabajando, alimentándote y preparándote para el cumplimiento de ese propósito. Es de esa manera como nosotros vamos a fortalecer nuestra identidad. Manteniéndonos, conociendo lo que tenemos y manteniéndolo, ¿verdad?, en comunión con Dios. Ahora vamos al otro punto. ¿Cómo actúa una persona que tiene identidad? ¿Cómo actúa? Ahora vamos a este otro punto. ¿Cómo actúa? Bueno, en primer lugar, sabe quién es en Dios. Primordial. La persona que tiene identidad sabe quién es en Dios. Nadie le va a venir a decir garabato, como decimos aquí. Nadie va a venir a engañarlo. Nadie le va a venir a decir otra cosa, porque sí sabe quién es en Dios y es una persona que se mantiene firme porque sí sabe quién es esa persona en Dios.
Nadie la puede mover de lo que ella ya sabe, ¿verdad? Que es. Desarrolla su identidad, conoce lo que tiene adentro, conoce sus dones y lo desarrolla, no se queda estancado, siempre anda buscando cómo crecer espiritualmente, cómo avanzar en el ministerio, qué hacer de nuevo, no se queda estancado, no se queda sentado, es una persona que siempre anda en movimiento, viendo cómo hacer aquí, cómo hacer allá, cómo desarrollar, cómo poner en práctica lo que ya sabe que tiene. No roba la identidad de otros, no tiene necesidad de hacerlo, porque ella sabe que ella tiene o él tiene también lo necesario para poder cumplir el propósito que está destinado a ejecutar. No tiene necesidad de estar robándole a otros lo que ellos ya tienen, ¿verdad? Si yo conozco mi propósito, pues no tengo por qué venir y quererlo de otro porque yo tengo lo propio, ¿verdad? Así actúa una persona que conoce su identidad, deja huellas de lo que hace, marca una diferencia, es diferente a los demás, habla distinto a los demás, actúa distinto a los demás. ¿Por qué? Porque está enfocado en lo que es, en Dios, y está haciendo lo que Dios le ha ordenado hacer. No está haciendo para agradar a otros, no está haciendo para quedar bien con la gente, sino que está haciendo para quedar bien con Dios y para obedecerle a Él y para cumplir, ¿verdad? En obediencia, ¿verdad? Lo que Dios le ha pedido hacer. Entonces esa persona siempre deja huellas. ¿Por qué? Porque marca una diferencia, marca algo distinto en todas las personas. Y además de eso, deja un legado. Esta persona es la que discipula a otros. Esta persona es un líder porque el líder se multiplica. No se queda con lo que conoce, porque solo hay yo, ¿verdad? Y si quieren saber esto, pues hay que pagar un precio. No, dice que la palabra de Dios es dada por gracia y así por gracia nosotros tenemos que entregarla. Yo no tengo ningún problema en entregarte todo aquello que el Señor ha dicho a mí, como yo he salido delante de muchos aspectos, cosas nuevas que Dios me está dando, todo lo que viene a mi vida, yo te lo comparto a ti porque quiero que crezcamos juntos. Yo no tengo ningún problema en esto. La bendición proviene de arriba, siempre lo he dicho. Yo comparto esto y yo sé que podría haberme ganado un buen dinero en ir a un lugar y decirle, mira, yo quiero entregar este discipulado. Sí, pues tal vez sí, pero no es ese el punto. El evangelio no es para enriquecerse, el evangelio es para compartir esas buenas nuevas de salvación, y yo no tengo ningún problema en poder compartir aquí en este medio que es para todo el mundo que lo quiere escuchar y lo quiera recibir. No tengo ningún inconveniente de venir y ponerme aquí a decir todo aquello que Dios ha compartido conmigo, como lo estoy haciendo ahorita. Deja un legado, deja una persona que le sigue, ¿verdad? Como en el caso de Moisés, a quien dejó cuando él se fue, dejó a Josué, que era parte de su familia, ¿verdad? Dejó a Josué, él es el sucesor de Moisés. Entonces esta persona, ¿verdad? Dejó un legado, fue un gran líder, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Así fue en este caso, ¿verdad? Así fue en este caso. Entonces aquí vamos a ver que la persona que sabe, ¿verdad?, que su identidad viene y delega, viene y desarrolla, viene y disipula a otra persona para que cuando ella no esté, pues hay alguien más que pueda realizar esa función que ella ya no pudo terminar, ¿verdad? Entonces así es como actúa una persona que tiene identidad. Ahora, para ir concluyendo, hay aquí un versículo que sí quiero terminar con esto. Pero antes de ello quiero decirte de que ¿quién eres tú? ¿Verdad? ¿Quién eres tú? La Biblia está llena de muchos personajes que nosotros admiramos. Está un Abraham, ¿verdad? Noé con una famosa arca. Está Moisés, ¿verdad? Cuando abrió el Mar Rojo, que es lo que más conocemos de él, que más se menciona cuando cruzó el Mar Rojo, y las 10 plagas, ¿verdad?, que se dieron allí. Vemos a un Josué que conquistó toda la tierra que estaba destinada para nuestro Dios. También tenemos a Elías, ¿verdad?, que vino y derrotó esos dioses de Baal, ¿verdad? Los avergonzó cuando vino la lluvia de fuego del cielo. ¿Verdad? Entonces tenemos muchos personajes a quien podemos nosotros admirar,
Pero quiero decirte algo aquí antes de ir terminando. Todos están aquí en la Biblia. Todos esos personajes están aquí en la Biblia. Todos son testimonio de cómo Dios obró en sus vidas. Y todos ellos lo que nos están diciendo es que así como ellos obraron, como Dios obró en la vida de ellos, así también Dios puede obrar en la vida de nosotros. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y cuando tú tienes fe, tú mueves el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, tú puedes obtener esos milagros que sucedieron ahí, que tú tanto admiras, pueden pasar porque Dios es el mismo. Lo que pasa es que no tenemos la suficiente fe para creer de esa manera, ¿verdad? Que pueda suceder eso en nuestros tiempos. Entonces, estos solo son personajes de la Biblia, son testimonios de que Dios obró a través de ellos y que asimismo, como lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Pero ¿qué te quiero decir? Ellos ya dejaron su propia historia. Ellos ya dejaron su huella aquí en la palabra de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu huella? Porque aquí no hay ningún Moisés. Hay personas que se llaman Moisés, pero no son el Moisés de la Biblia. Hay muchos que se llaman Josué, pero no son el Josué de la Biblia. ¿Verdad? Hay muchos que se llaman Jesús, pero no son el Jesús, nuestro Padre que dio la vida en esa cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos nuestra propia historia. Yo no sé tú, pero yo no quiero estar a sombra de otro. Yo quiero escribir mi propia historia, yo quiero dejar mi propia huella en esto de la palabra de Dios que voy a compartir en mi ministerio. Yo voy a dejar mi propia huella, yo voy a dejar mi propio nombre, el nombre que Dios me ha dado. Y yo voy a dejar mi propia historia. No voy a estar a sombra de la historia de otro que ya pasó, que lo dejó aquí escrito. Entonces yo te invito a ti ahora, ¿cuál va a ser tu historia? ¿Cómo te va a recordar la gente? ¿Cuál va a ser la huella? ¿Cuál va a ser el legado que tú vas a dejar? Este es el reto que te traigo a ti. Además, ya para ir terminando, quiero darte otro elemento que es muy importante y que espero que se entienda muy bien lo que voy a decir, porque no lo hago con la finalidad de afectar a nadie, sino porque la Biblia así lo dice y Dios me trajo este versículo ahora. Dice así, Mateo 10:37. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué significa esto? No significa que no vamos a amar a nuestros familiares, ¿verdad? Por supuesto que hay que amarlos. Incluso hay una palabra de ahí en el libro de Efesios que dice que hay que honrar a padre y a madre, ¿verdad? Pero dice honrar. Honrar no es lo mismo que amar, pero también conlleva, tiene relación, ¿verdad? Pero ahí dice, el que ama más a padre y a madre, más a hijo y a hija, más a familia, ¿verdad? El que ama más a la familia, el que obedece más a la familia, que lo que Dios tiene para ti, que lo que Dios tiene un propósito para ti, que los planes perfectos de Dios para tu vida, no eres digno de venir y ir detrás de Él. Porque Dios quiere que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar, que nuestro amor sea sobre todo hacia Él. Dice el primer mandamiento de los dos, ¿verdad? Donde se redujo la ley. Dice ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Primero a Él. Y si tú amas a alguien, tú obedeces a ese alguien, tú haces todo lo que Dios te dice, tú aceptas todo lo que Él te propone, tú vienes y obedeces los planes de Él. Pero esta palabra dice aquí, si yo vengo y digo, no vale más lo que dice mi familia que lo que Dios me está diciendo, te está diciendo al Señor, no, yo no voy contigo porque me importa más mi familia que tú. Eso le estás diciendo al Señor en ese momento cuando estás ahí diciendo, no, es que me importa más lo que dice mi familia, me importa más lo que dice acá, y te estás perdiendo los propósitos y los planes perfectos que Dios tiene para ti en tu vida. ¿Estoy provocando rebeldía? No, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Honra a tu padre, eso quiere decir obedece, eso dice atiende a tu familia, pero cuando viene ya con los propósitos de Dios, es Dios el que manda.
Si tu padre y tu madre te dice algo que va fuera de los caminos de Dios, entonces ahí cabe eso, ¿verdad? De decir, bueno, no, el Señor es que yo soy cristiano, ¿verdad? Cuando tú eres hijo de dominio, tienes que estar allí obedeciendo, orando por tus padres, en el caso de un hijo. Pero cuando eres hijo mayor, ya de 18 años en adelante, ya es una persona adulta que toma sus decisiones, que tiene que velar por sus intereses, ya es una persona que ya está, se supone ya fundamentada, ¿verdad? En lo que es la palabra de Dios. Ya es capaz de tomar decisiones. Una persona adulta ya tiene que ver qué es lo que conviene y qué no le conviene por su propia por su propia identidad, no por la identidad de alguien más, sino por su propia identidad. Entonces yo te dejo este versículo acá. Señor, pues yo dije, Señor, pero esto como que no, pero sí, me dijo, esto sí. Entonces yo aquí lo dejo, ¿verdad? Este versículo. El que ama, lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo Dios, Mateo 10:37. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. ¿Verdad? Porque Dios quiere nuestro corazón completo. Así es que sigamos adelante, ¿verdad? Busquemos nuestra identidad, enfoquémonos en ello, enfoquémonos en nuestra propia identidad, ¿verdad? No andemos buscando lo de otro, porque cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? Entonces enfoquémonos en nuestra propia identidad, trabajemos en nuestra propia identidad para que nosotros podamos ver los resultados que Dios tiene para con nosotros, para que nosotros podamos ser bendecidos con ese propósito que Dios ha destinado para nuestras vidas, para que podamos ver y gozar de esa bendición que Dios nos ha otorgado. Así que muchas gracias por tu atención y esto ha sido pues la identidad. Así como Dios habló de Moisés, pues que pueda hablar de nosotros, ¿verdad? Y decir que nosotros somos real sacerdocio porque nosotros venimos y compartimos esa palabra y ocupamos todos los medios para que nuestros amigos, nuestros hermanos puedan ser edificados. Así que muchas gracias por tu atención y vamos a orar en este momento para despedirnos. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que me diste de poder compartir esta palabra de Dios con mis amigos, con mis hermanos que están al otro lado de la pantalla. Gracias, bendito Rey. En este momento yo quiero dejártelos en tus manos y que seas tú que nos ayudes a poder mejorar esta calidad de vida espiritual que tú requieres, de que nosotros te podamos seguir a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier oposición, que nosotros podamos venir ante ti y seguirte como tú lo requieres, Señor. Gracias, bendito Dios. Danos sabiduría para poder hacer las cosas de la mejor manera, sin poder dañar a nadie, sin poder perjudicar a nadie, sino porque queremos agradarte a ti y queremos seguirte a ti. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos, protégelos en todo momento, llena sus mesas, Señor, de esas bendiciones que necesiten. Guárdalos en todo camino, Señor. Y en tus manos dejamos este día. Y muchas gracias, Señor, porque estamos celebrando otra independencia más de nuestro El Salvador. Así que muchas gracias, Señor, y en tu mano dejo mi país, que sea bendito en tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado, hermanos. César Alexis, muchas gracias por estar ahí. Es un honor y un privilegio que usted esté acompañándome ahí en este video. Así es que muchas gracias. Lo seguimos esperando en las próximas intervenciones. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Así que muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.